¿Qué pasa, autóctono, que te lleváis la tarde del martes de ruina y conflicto? Están echando bando los pueblos por los ayuntamientos de que no se cojan aceitunas hasta que tengan un precio digno y justo, dicen en los bandos. Y tienen razón. Tienen razón de que el producto tiene que valer un precio digno y justo. Eso lo sabemos todos hace muchos, muchos años. Pero ¿sabéis qué problema hay ahora? Ahora, a día de hoy, martes del mes de septiembre, no sé a qué día estamos, que las aceitunas en muchos pueblos ya están para coger, se están poniendo negras. Y si los agricultores que tienen ya las aceitunas en su fruto para cogerlas no las cogen, ¿le vais a pagar vosotros las pérdidas? No. ¿Quién va a ganar? Los de los molinos. Los molinos saben que si la aceituna nuestra, que es de verdeo, de mesa, la aceituna manzanilla cacereña es de mesa, sí, hace un aceite muy muy bueno, de mucha calidad, pero poca cantidad. Si aquí le ponen un precio justo y digno, y todos cogemos aceitunas de mesa y no quedan aceitunas para molinos, los molinos de la comarca tienen que traer aceitunas de muy lejos y les sale más caro, costes y todo. ¿Entendéis? Por eso yo creo que están detrás hasta los molinos de decir que no se cojan. Decirle a cualquier agricultor que tenga las aceitunas ya que se están poniendo moradas, que saben que ya no se puede esperar, decirle que las deje por coger. Y vais los piquetes allá a decirle que no las coja. ¿Le vais a pagar vosotros las pérdidas? La guerra esta de los precios hay que hacerlo antes de que esté el fruto para recogerse. Cuando el fruto está para recogerse, cuando un ternero está para vender, cuando un cabrito está para vender, hay que venderlo, hay que quitarlo porque llega su época y si no se pasa. Todos lo sabemos. ¿Qué dejamos? Cada uno, venga, este olivo, luego cuando empezamos, este olivo está morado, para atrás, este está morado, para atrás, este está negro, para atrás. Vamos dejando olivos sin coger. Por haber estado ahora primero de campaña haciendo el bobo y el tonto, cuando esto hay que hacerlo muchísimo antes. Cuando el fruto está para recogerlo, hay que recogerlo. Cuando hay que luchar es cuando no hay fruto. Ahora el agricultor solo está pensando en recoger su fruto porque tiene que comer, tiene que pagar los tractores, tiene que pagar su hipoteca y tiene que cogerlo. Y te salen aquí ahora un montón de defensores del olivar. No hay que coger aceituna, hay piquetes. Y luego resulta que de la asociación esa que han hecho, los primeros que están cogiendo aceitunas, los socios de la asociación. La mayoría socios, si no, cogerle el listado de los socios y mirar quién ha cogido aceituna. La mayoría socios, ¿por qué? Porque aunque sean socios, saben que las aceitunas se le van a poner negras y saben que van a perder un dineral. ¿Entendéis? Que los precios no son justos. Denunciar en los juzgados a los puestos que no compren las aceitunas con un precio justo. Pero el fruto hay que recogerlo ya, que está para recoger, y al que le duela, que le duela. ¿Entendéis? Al que no tiene aceituna y va a salir echando mítines, le da igual porque no tiene aceituna. Yo, por ejemplo, tengo muchas y sé que aguantan, pues espero, porque tienen muchas y están delgadas. Pero como estuvieran para coger las aceitunas, iba a estar esperando. Nadie puede esperar. Cuando el fruto está para recogerlo, hay que recogerlo. ¿Entendéis? Y eso es una verdad como un templo. Cuando el fruto está, hay que coger lo que se pasa y los 10 céntimos, 2 céntimos que te van a dar de más por esperar una semana, vas a perder 30 luego y más. La vas a tener que echar para molino a 30 céntimos. Que es muy bonito decir, no se coge ni una aceituna. Bueno, ¿le vais a pagar los tractores a esa gente? ¿Le vais a pagar los préstamos? ¿Le vais a pagar las pérdidas de aceitunas? No. Pues eso es la realidad. La lucha hay que hacerla antes de que esté el fruto, porque ahora mismo todo el mundo está empezando a coger aceitunas, pues las tienen que coger, no pueden aguantar. Porque se te pone una rama negra, tienes que dejar el olivo entero. Otro olivo negro hay que dejarlo para atrás. Y esa es la realidad, que todos lo sabemos, que somos todos agricultores. Pasa que aquí hay muchos chamítines, mucho politiquillo metido aquí. Y ahora yo creo para mí que se han metido hasta los de los molinos, tú verás. Que nos paguen a 1,18 € la aceituna. ¿Cuánta aceituna queda para molinos en Urde, Sierra de Gata y todo el norte de Cáceres? No queda ni una, las cogemos todas de verde. ¿Qué quieren los molinos? Que valgan baratas. Que hagamos manifestaciones y que queden muchos olivos para atrás sin coger. Eso es una verdad, como que estamos a Marte y serán las 4 de la tarde, las 3:30, las 4. Y eso es la realidad. Hay que luchar antes de que esté el fruto ya para recoger. Cuando el fruto está para recoger, todo el mundo a trabajar.
Luego hay que discutir. Si hay que denunciarlo, pues denunciarlo. Denunciar directamente al puesto, que vaya para allá esa asociación tan poderosa y que están defendiendo tanto, vayan para allá. Es que esto de la asociación, lo digo claramente, están haciendo como los curas, como la iglesia. ¿Sabéis lo que hace la iglesia? La iglesia te dice, hacer lo que yo diga. Eso te dice la iglesia, hacer lo que yo te diga, pero no hagáis lo que yo hago. Ahora, hoy por hoy, ¿quiénes están cogiendo aceitunas? La mayoría socios de esa asociación. Los que no son socios tenemos empezado ni uno. Eso es así, pues eso que hay que ver la realidad. Cuando el fruto está para cogerlo, dejar de tontería y a coger aceitunas. Y punto, y hay que defenderse, pues denunciar los puestos, que no tenga el precio que estimáis oportuno, que se estima que tiene que ser, pues se le pone una denuncia, se lleva al tribunal que haga falta. Y a todos los agricultores que le han comprado aceitunas 80, 90 céntimos, que le importe luego el del puesto el precio que tenga que ser. Para eso está la justicia. Pero como aquí, mucho meeting, y no coger aceituna y piquete. Pero ¿cómo que piquete? Entonces dejamos que las aceitunas se pongan tan negras, ¿no? Se llama al del molino, a 30 céntimos. ¡Qué bonito! Así se defiende una comarca y un sector. Hay que defenderlo antes. ¿Entendés? Antes o después, pero hay que defenderlo cuando no hay fruto que la gente no esté pensando en coger. Todo el mundo va a empezar ya, digáis lo que digáis. Porque no se puede estropear el fruto. Y punto. Eso es así. El puesto que no lo paga, el precio que digan oportuno a los que le han hecho las cuentas y lo saben, bueno, pues que se lo denuncie. Para eso está la justicia, se ha saltado la ley de cadena alimentaria, que existe esa ley, pues denunciar. Pero ¿cómo van a estar nadie con las aceitunas poniéndose de negra, con los brazos cruzados en plena campaña, perdiendo un dineral? Vamos, abrir los ojos, que ya sabes que esto como es, que a la mínima que tienes negra no te la paga, luego te quitan un montón a 20 céntimos, a 30. Vamos, abrir los ojos ya la insultar y decir lo que os dé la gana, pero eso es una verdad como que estamos aquí. En Extremadura la dura. Aquí mucho politiquillo defendiendo el sector primario, pero mucho politiquillo y cada vez más. Cada vez más, mirando por intereses que todos sabemos qué intereses buscan. Nos vemos.